Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Alberto Bueno y hoy vamos a hablar de operaciones de influencia y desinformación en la política de China. Y para ello contamos de nuevo, por segunda vez en este podcast, con Xiani Pérez Chen, que es analista en el Institute for the Statecraft. Xiani, bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar por segunda vez en este podcast y además con tema candente e interesante, que es, cuando hicimos el primer podcast, que lo hicimos desde Taiwán y fue antes de la visita de Nancy Pelosi. Y no sabíamos que se iba a montar justo un mes después 2 meses después de grabar el podcast, no sabíamos que se iba a liar la que se lió. Sí, no, totalmente. Tuvo además, hay que decir, tuvo mucho éxito, muy buena acogida ese episodio. Había gente en los comentarios y por redes que nos pedían seguir, que lo prometimos, así que aquí está esta segunda parte. Para quienes nos escuchan, estamos hablando del episodio 30 de Estrategia, que lleva por título Geoestrategia y Política de Taiwán, que os recomiendo mucho que lo escuchéis. Y para enmarcar este episodio, antes de lanzarlo, simplemente recordaros también que hay un episodio, el número 24, con Manuel Torres Soriano, sobre desinformación en la política internacional, que nos sirve también para enmarcar un poco, al menos uno de los conceptos y de las acciones con las que vamos a trabajar y de la que vamos a conversar hoy. Así que lo pondremos luego en la presentación del episodio, por supuesto, para que quien quiera tenga, la oportunidad de consultarlo con alguna referencia más. Y sin más dilación, Xiani, preguntarte por el contexto. ¿Cómo podemos entender las operaciones de influencia y de desinformación sabiendo que no son exactamente lo mismo, que todos los países aspiran a hacer operaciones de influencia, ¿no?, en su entorno y con aquellos que entienden que son sus objetivos? Esto es obvio. Pero ¿cómo entendemos, ¿no?, estas operaciones, la desinformación en la política de China? ¿Cuál es el contexto? A ver, bueno, para empezar, como hay muchas veces que los dos términos se suelen diluir en uno o confundir, vamos a empezar un poco por definir qué es desinformación, que básicamente es hacer uso de información falsa y de esta forma para intentar, sobre todo en el extranjero, para conseguir tus objetivos en el extranjero, que es a través de manipular opinión pública del objetivo que tenías. Bueno, la opinión pública por un lado, y luego ya hablaremos también cómo se hace a través en el mundo académico, en el caso de China, en el mundo académico, en el mundo político, en el mundo cultural, y en prácticamente todos los aspectos de la vida. Eso por un lado, y por otro lado hay que explicar lo que son operaciones de influencia, que esto además hay una definición muy buena del think tank americano RAND, que establece que las opiniones de influencia como una aplicación coordinada, integrada y sincronizada de todas las capacidades del Estado, todas las capacidades, ya sea diplomáticas, económicas, informativas. Y esto se puede utilizar tanto en tiempos de paz como obviamente, sobre todo en tiempos de guerra. Y entonces estas operaciones es para fomentar actitudes, comportamientos y sobre todo toma de decisiones que le favorezcan, en este caso, estamos hablando de China, pues en este caso al régimen de Pekín. Muy bien, pues habiendo hecho esta precisión, cómo las concebimos para el episodio de hoy, pues cuéntanos un poco cómo se entiende desde China pues este tipo de acciones y de políticas. Hay que decir que en el caso específico de China tienen una maquinaria tremenda que está formado por el Departamento de Trabajo del Frente Unido. Y esta es una maquinaria que depende directamente del Departamento Central de Propaganda,
y está dividido en tiene varios apartados de trabajo, como es el Departamento de Trabajo del Frente Unido. Entonces, en estos departamentos, tiene distintas unidades. Hay una unidad, por ejemplo, que se encarga de aglutinar a todas las asociaciones de la diáspora china, o sea, controlar todas porque la diáspora china está instrumentalizada por el régimen del Partido Comunista. Tienen otro departamento que es para controlar todas las asociaciones de estudiantes e investigadores chinos en el extranjero, de forma que también que pueden movilizar a esto, les sirve también para movilizar a este tipo de asociaciones en el extranjero. Tiene también la Asociación de Retornados de China, retornados a China. Es pues a lo mejor diáspora china que han estado 30 años trabajando en el extranjero y deciden regresar a China. También tienen otro agente, por así decirlo, otro departamento, que es la Asociación para la Reunificación Pacífica de China, que este es el que todas aquellas cuestiones relativas a la situación territorial que ellos entienden que tienen, como por ejemplo puede ser Hong Kong, Tíbet, Xinjiang. Por supuesto, todo lo que pasa con Taiwán, pues esta asociación es la que en el extranjero se dedica a desactivar cualquier tipo de iniciativas de cualquier luego lo explicaré con un caso más luego si te parece sí. entramos en ejemplos. Porque esto a lo mejor queda un poco un abstracto de cuántos todo esto, departamentos, ¿no? departamento, todo esto y cómo luego efectivamente se instrumentaliza. Entonces, esto además es el Departamento de Trabajo Frente Unido se refirió Xi Jinping como un arma mágica, lo llamó en un discurso arma mágica y dijo específicamente que era un arma mágica que te podía en manos del Partido Comunista precisamente para mantenerse en el poder, o sea que no se viera, porque claro, no ser una democracia, que no hay este juego de partidos, pues tiene que asentarse muy bien su legitimación. Entonces, no puede dejar nada que se le escape a su control. Entonces, también hay que decir que estos, donde más se va a utilizar esto, ya os he explicado que hay varios departamentos que son primero, la verdad es que se trata como una forma en inglés que se llama esto de win the hearts and minds. Eso como una primera, la primera estrategia de China siempre ha sido hacerlo por la vía del soft power. Lo que se llama el ganar las mentes y los corazones, ¿no? Exactamente, sí. Por la vía, entonces, de una forma de seducir y captivar a las audiencias en el extranjero y con una narrativa que presenta a China con una imagen muy positiva. Y será pues modelarlo a través del discurso de civilización milenaria, con mucha tradición. Y esa es primero su carta de presentación, pero realmente están como metiendo el primer pie, el primer pasito así, para luego ya hacer una infiltración prácticamente en toda regla. Y desde esa infiltración ya es cuando se empiezan a dar estas operaciones de influencia. Entonces, como
explicaba yo antes, se hace a través, por ejemplo, de la diáspora, que con la diáspora tienen un doble objetivo aquí China, que por un lado es controlarlos, de forma que sea la cara más visible del poder chino, y movilizarlo para, bueno, para servir a los intereses. Por otro lado, también tiene para establecer narrativas y en el país, donde, pues también van a tener que intentar controlar los medios. Bueno, no controlarlos directamente los medios, como sí hacen en China con su prensa estatal, pero van a intentar ir formando pues alianzas o buenas relaciones con los medios occidentales, que esto se traduce muchas veces en tener acuerdos, firmar, por ejemplo, la agencia estatal china, Xinhua, firmando acuerdos de cooperación con otras agencias de medios occidentales. De forma que ahí tienen una cuña que les, por ejemplo, que pueden meter esta desinformación a través de los medios occidentales. Luego, evidentemente, la diplomacia es otro frente. En este frente unido, es otro departamento, y bueno, ya lo hemos visto con la llamada diplomacia de los guerreros lobos, que fue que quizás a Occidente le sorprendió mucho, de que de repente todos los diplomáticos chinos, pues que antes mantenían una actitud más diplomática, valga la redundancia, y empezaron a tener unas posiciones más agresivas, por así decirlo, más asertivas y más agresivas, sobre todo a través de los medios, las redes sociales, que además que en China no pueden acceder a esas redes sociales, como por ejemplo puede ser Twitter o Facebook. Y entonces esta táctica de guerreros lobo era un recurso para hay casos, por ejemplo, en España, que luego también diré, por ejemplo, cuando un corresponsal español en China escribe un artículo que no gusta, pues enseguida la diplomacia china aquí se moviliza, y pues escribiendo una carta al medio, cartas al director, al medio, para que de alguna forma pues le digan algo a este periodista, que alguna regallina, o también y es una forma también, al fin y al cabo, de intimidar a los periodistas en general, y en particular a los corresponsales occidentales en China, que están trabajando bajo unas condiciones bastante intimidatorias en este sentido. Xiani, respecto a lo que comentas, un aspecto que me parece llamativo. Describías estos distintos departamentos, ¿no? que sí, serían un poco los cargados de llevar a cabo este tipo, ¿no? de operaciones y de acciones. Sí. ¿Conocer esta información es fácil mediante fuentes abiertas o...? Es decir, ¿es reconocible las estructuras del país y del gobierno? Sí. ¿Es algo que cualquiera podemos consultar sabiendo dónde miramos? Sabiendo dónde... Esto es todo muy open source, es todo... de hecho, también todos estos comportamientos que yo os estoy describiendo, no es que me haya tenido yo que colar y pasar ahí cosas así a lo espías o de inteligencia. Esto está, pues porque además son abiertos en el sentido en el que, pues mira, la Asociación para la Promoción de la Reunificación Pacífica de China, hemos publicado una carta contra la visita de Nancy Pelosi, por ejemplo. Esto es algo que ha pasado en España, que todas las asociaciones de empresarios de Zhejiang, por ejemplo, o asociaciones de empresarios de Wenzhou en España,
Entonces, esto solo hay que mirar los medios, está publicado en los medios de la diáspora china en España. Publica todo esto, está muy accesible. En abierto. Sí, sabiendo dónde mirar, está accesible. Sí. Cosa curiosa, que cuando yo he estado en Taiwán, ha habido medios de estos a los que no he podido acceder, que me daba la página error. Estaba capado, entiendo. Entiendo. Y otra pregunta a este respecto que sí me gustaría hacerte. ¿Tiene China una estrategia en cuanto a documento o bueno, quizás no documento, que sea de forma implícita, acerca de cómo define este tipo de operaciones? ¿Algún documento al respecto? ¿O es una política transversal como parte de la acción del gobierno chino? Es totalmente transversal porque afecta a todo. Me gusta mucho el término este en inglés, que nunca he sabido cómo traducirlo al español. Creo que por Twitter os lo he preguntado un par de veces, que es weaponization. O sea, Sí, convertir todo en un arma potencial. en un arma. Entonces, esto es sobre todo ahora que hay esto que se ha vuelto está muy de moda ahora, esto de la autonomía estratégica, que todos después que con la pandemia ya fue un aviso. Y luego ahora con la invasión de Ucrania se ha vuelto más evidente. Entonces, ahora hay una dependencia comercial y económica de China que es tremenda, y China utiliza esto como arma. Hemos estado viendo que, por ejemplo, cuando levantó la política de COVID-0, ha habido muchos países que empezaron a imponer medidas de control a los pasajeros que llegaran de China, como pues tomarles la temperatura o pedirles un test. Y entonces China enseguida dijo, no, es que esto es una medida discriminatoria. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, pues a los turistas de Corea y a los turistas de Japón y a los turistas de Estados Unidos no os vamos a conceder visado para entrar en el país. Entonces, por ejemplo, utilizar en este caso el turismo de una forma de presión económica. Entiendo. Ya que has comentado varios ejemplos, una vez que tenemos claro, ¿no?, esos distintos departamentos que se ocupan, estás coordenada política, creo que podríamos, bueno, y que mencionabas que ibas a hacerlo, algunos ejemplos donde se ven estas distintas operaciones de influencia, si en algunas se emplean desinformación o no. Comentabas el caso de Taiwán y, bueno, has regresado recientemente de allí. Bueno, puede ser un buen punto por empezar cómo se desarrolla en este caso las operaciones, pues para favorecer, entiendo, la visión china, ¿no?, acerca de la isla. Pues un ejemplo, por ejemplo, el ejemplo que es de manual de libro de texto es bueno, lo que pasó en la Universidad de Salamanca, que se organizaron una serie de actividades culturales para hacer las jornadas culturales de Taiwán. Como viene siendo tradicional, se invita a todos las áreas de estudios, sea la área de estudios de Japón, el área de estudios de China o el área de estudios de Corea. Se invita siempre a diplomáticos del país en cuestión para dar como es la charla de inauguración. Eso se hizo en la Universidad de Salamanca, se invitó al representante de Taiwán. Y 2 días después, la Universidad de Salamanca, rectorado, y tanto rectorado como Ciencias Sociales, Decanato de Ciencias Sociales, recibieron un email de la Embajada de China. Entonces, bueno, el email venía a decir tanto de, bueno, la Embajada de la República Popular de China en España, nos enteramos que se celebró en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca la primera sección de las jornadas culturales. Y que se seguirá este evento con otras actividades. Estamos completamente insatisfechos y preocupados por esto. Entonces, bueno, a emplear esto bueno, que estamos en contra de que se haya enviado el viceministro de Asuntos Exteriores de Taiwán. Con esto del viceministro de Asuntos Exteriores, todos los embajadores tienen, o sea, no es algo
específico de un cargo, sino todos los embajadores acaban teniendo el título este de viceministro. Cosa que en las jornadas culturales no se refirió a él como tal, no se refirió a él como tal en las hojas informativas que se repartieron, no se refirió a él como tal. Entonces esto dice, bueno, embajador, les molestó que se refirieran a él como embajador de Taiwán y llamar a la región de Taiwán como República China, que es su nombre oficial. Y dice, estos argumentos no están en línea con el gobierno español, que ha seguido durante mucho tiempo el principio de una sola China. Esto es cierto, España explícitamente reconoce a Taiwán como parte de China, no hay ambigüedad ahí. No hay ambigüedad. Y ahora aquí está la velada coacción, que de velada, la verdad lo digo por hacer el chascarrillo, pero no es nada velado. La Universidad de Salamanca es una de las universidades públicas que cuenta con más historia en España y goza de mucha reputación internacional. Debido a la gran importancia concebida por parte del gobierno chino a la relación con su universidad, hemos incluido en el directorio recomendado al Ministerio de Educación y muchos investigadores chinos están realizando intercambios en la Universidad de Salamanca. No queremos que su institución sea empleada por las autoridades de Taiwán a fin de convertirla en escenario de propaganda política y, por tanto, que afecte a las buenas relaciones de cooperación con China. En vista de los motivos anteriores, nosotros no consentimos la celebración de dicho evento en la Facultad de Ciencias Sociales y exigimos que su universidad se adhiera al principio de una sola China y que tome medidas prácticas para evitar y eliminar los efectos adversos. Ahora mete aquí el asunto de Cataluña. El asunto de Cataluña, el gobierno chino siempre ha apoyado y está favorable al gobierno español. Y justo hace poco tiempo el Ministerio de Educación y Cultura y Deporte entregó una carta de disculpa al embajador de la República de China por sus comentarios impropios en el problema de Taiwán. Pues hubo, pues el Ministerio de Cultura y Deporte, se hicieron algún comentario que no gustó y se tuvieron que disculpar. Dice, nos reservamos el derecho de comunicar nuevo con ustedes, según sea el caso, y esperamos que la Universidad de Salamanca actúe con cautela y sobre este tema, para evitar incidentes desagradables similares. Aquí a eso hay que desglosarlo, es la coacción velada, de decir, sabemos que tenemos estudiantes, la Universidad de Salamanca está autorizada por el Ministerio de Educación, pero si esto sigue así, no canceláis estos eventos y hacéis reparaciones, os quedáis sin estudiantes chinos en la universidad. Esto ya os dije como esto de convertir a tratar el turismo como un arma, aquí lo estamos viendo con el tema de los estudiantes. Y luego aquí mete la desinformación comparando el tema de Cataluña, la cuestión de Cataluña con la cuestión de Taiwán, que son situaciones radicalmente diferentes. Claro. Y radicalmente diferentes. Entonces aquí ya estamos viendo también la desinformación. Bueno, estamos viendo desinformación, pero esto email se traduce en operación de influencia. Por el momento que estás metiendo desinformación, en el momento que estás metiendo coacciones de trasfondo además económicos, aquí estás esperando afectar el comportamiento y en las decisiones. Entonces aquí el resultado que se quería era que efectivamente se cancelasen las jornadas culturales. Para ello, la universidad, en ese momento la Universidad de Salamanca estaba muy perdida, dice, tenemos aquí un incidente de ámbito internacional, así es que vamos a llamar al gobierno. Y las instrucciones de cancelar las jornadas vinieron desde Madrid. Entiendo. O sea, es un caso muy interesante, ¿no? Por las distintas derivadas que comentas. El caso, ¿no? Pues cultural, con la cuestión económica. Preguntarte por ampliar casos así que nos puedan ilustrar, en el mismo Taiwán o en otros países. Pues que pueda mira, un poco ver cómo... Sí, por ejemplo, esto también pasó hemos puesto el ejemplo de cómo la cuestión de Taiwán. Y hemos puesto aquí otro ejemplo, que te voy a decir, es otra carta también. Esto es porque también esto pasó en 2000, lo de la Universidad de Salamanca, en octubre de 2017. Esto fue también en 2017, ya por, creo que febrero o marzo de 2017, que la entonces alcaldesa Manuela Carmena
se reunió con el actor Richard Gere, que es conocido su filantropía con el tema de Tíbet y es además muy amigo del Dalai Lama. Entonces, la alcaldesa dijo, bueno, pues a través del señor Gere nos gustaría hacerle llegar al Dalai Lama una invitación para participar en un foro sobre pacifismo que iba a organizar además el ayuntamiento. Bueno, de esto se hace público porque esto se publica en medios españoles y a los pocos días se presenta esta plataforma, que es lo que digo, asociación, promotora de la reunificación pacífica de China en España, para entregarle a la alcaldesa, no sé si la alcaldesa se lo recibió o si quién recibiría esta misiva, pero el presidente, el vicepresidente y la asesora legal de esta promotora se presentan en el Ayuntamiento de Madrid para entregarle a Manuel Carmena una enérgica protesta por haber invitado al Dalai Lama. Por ejemplo, dicen, nos sorprendió muchísimo habernos enterado que usted, a través de Richard Gere, planea invitar al Dalai Lama para participar en el Foro Mundial sobre Violencia Urbana. Y estamos muy conmovidos, en vez de poner cabreados, okay, yo creo que hay una cuestión de traducción, y nos parece inconcebible. Entonces, ahora empieza a leer que entre China y España se han establecido relaciones diplomáticas de hace más de 40 años y ambas partes han aumentado mucho los intercambios políticos, económicos, culturales. Habla todo de que España y China están en muy buenos términos y que también esto de la cuestión de la nueva ruta de la seda, que también hay intercambios económicos. Y entonces le dicen, esperan que el gobierno del Ayuntamiento de Madrid pueda mantener esta relación de amistosa entre China y España y no dañar la dignidad del pueblo chino y no dañar los sentimientos del pueblo chino. Entonces, aquí hay otra, lo que es una también velada coacción económica. Mira todos los intercambios que tenemos, si seguís dañando la dignidad del pueblo chino, los sentimientos del pueblo chino, pues empezamos a cerrar grifos y a cortar vías de estas vías de cooperación. Luego, en el mismo texto también hay un apartado dedicado a explicar pues, quién es el separatista tibetano Dalai Lama. Entonces, todo es un statement de desinformación, de la misma forma que la posición que tenían sobre Taiwán, él también lo repite mucho sobre el Dalai Lama. Entonces, aquí volvemos a ver, tenemos desinformación, tenemos esta velada amenaza de coacción y con esto lo que se busca evidentemente es condicionar la que no se invite al Dalai Lama. No sé cuál fue no sé qué, ya he comentado que no sé quién lo recibió, si llegó a la alcaldesa directamente o no. Lo cierto es que el Dalai Lama no fue al foro, no se le invitó a dicho foro y además un año después, en la visita de Xi Jinping, hay una ceremonia en el Ayuntamiento de Madrid y la alcaldesa Manuela Carmena le entrega las llaves de la ciudad de Madrid a Xi Jinping. La verdad, ese fue un acontecimiento, la verdad que tuvo repercusión, como estos en prensa. Qué bueno que revela muy bien estos ejemplos. Es un tema, la verdad que interesante, Xiani, muy interesante. Es, a fin de cuentas, uno de los grandes poderes que era en este siglo XXI y cómo lleva a cabo sus operaciones de influencia, con dos casos cercanos en España que, ilustran algunas de esas, de las prácticas y métodos, ¿no?, que respaldan esta acción. Mira, sí. una cosita que además porque estaba pensando en esto de lo de la guerra de Ucrania, y que se dieron, los países occidentales se han dado cuenta del daño que estaba haciendo los medios estatales rusos como TASS, Sputnik, Russia Today, y entonces impusieron un veto.
Curiosamente, probablemente esto lo vayamos a pasar con China también, muy posiblemente por la deriva que está teniendo. ¿Cuál es el problema? Que no va a ser tan fácil sancionar a los medios estatales chinos cuando les hemos abierto las puertas de par en par. Entonces, por ejemplo, la agencia EFE española, que es agencia estatal, tiene un acuerdo firmado con Xinhua desde 1989. Es decir, estamos hablando desde en el año de Tiananmen. Esa es la agencia EFE. Luego, Europa Press también. Hemos visto como el país tiene insertos de China Today, de China Hoy, que son reportajes pues sobre la nueva ruta de la seda o este tipo de reportajes que además no está muchas veces en algunos periódicos se inserta se insertan las páginas de internacional, ni siquiera viene como decir, no, mira, es que esto es un public reportaje. Entonces, vamos a estar, la vez que cuando tengamos problemas con China, no va a ser tan fácil como cerrar el grifo como hemos hecho con Rusia, con sus medios estatales. Sí, no, y además iba a comentar, ¿no?, el debate que hay detrás de este trasunto acerca, bueno, de si efectivamente son instrumentos del Estado, la cuestión de la democracia, la libertad, en fin, este debate que tuvimos también en su momento, ¿no?, que existe, ¿no?, con los medios rusos, pues el equivalente, ¿no? La verdad que creo que los casos ilustran muy bien en fin, la política de China a este respecto, que creo que merece también merece la pena prestar más atención, ¿no?, a la política de este actor, también en un país como es España, pero también en otros, por supuesto. Así que, por nuestra parte, Xiani, agradecerte una vez más que has estado pues con nosotros en este episodio, acompañándonos e ilustrándonos acerca de esas relaciones, esa política de China. Nada, muchas gracias a ti por la invitación. Y bueno, a lo mejor esto, si a los oyentes les gusta y gana atracción, podemos hacer una segunda parte, porque todavía hay cosas que se quedan en el tintero. Pues yo creo que no tantos como países y casos de estudio casi que podríamos hacer, efectivamente. Pues lo dicho, gracias, Xiani, hasta pronto.